Hola, soy Pedro Agustín Guevara y esto es El Perú que Soñamos. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, conocido en esta casa, Lucas Gersi, y vamos a hablar sobre algunas alternativas para la reforma del Poder Judicial. Bienvenido, Lucas. Gracias por acompañarnos. Hola Pedro, gracias por la invitación. Siempre un honor conversar contigo y muy feliz de estar acá en Canal B. Bueno, el Poder Judicial es una de esas trabas que tenemos en el Estado peruano, en donde tenemos más de 36.000 reos que todavía no tienen siquiera una acusación. Tenemos una justicia que demora, juicios interminables, magistrados que están pésimamente preparados. No sabemos qué puede salir de un proceso judicial, cuándo se resolverá. Esos desafíos que tiene el Perú en la reforma del Estado nos llevan a justamente preocuparnos por qué tipo de alternativas podrían plantearse. Entre otras cosas, por ejemplo, a nivel de reformas al más alto nivel. Tenemos un tribunal constitucional que está seriamente cuestionado, se ha politizado. ¿Qué alternativas crees tú que están sobre la mesa son las más viables para reformar el tribunal constitucional, empezando de arriba para abajo? Correcto, Pedro. A ver, antes que nada yo quiero ser muy claro en que cualquier crítica o propuesta de mejora que formulemos respecto del sistema de justicia no tiene que interpretarse como un apanado a los jueces, a los fiscales, al Tribunal Constitucional o al sistema de justicia. Hay excelentes profesionales en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el TC. Hay muchos jueces y fiscales que son idóneos, que hacen un buen trabajo. Y yo creo que el Perú actualmente tiene un Estado de Derecho. Puede ser que sea un Estado de Derecho imperfecto, con espacio para mejorar, con problemas, pero en el Perú hay Estado de Derecho. En general, ¿no es cierto? Si uno acude al Poder Judicial, hay posibilidad, por supuesto, de que se respete la Constitución, que se respete la ley. Entonces, no es que el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público estén, digamos, en general en contra del Estado de Derecho, ¿ya? Primer punto, ¿no? Hay que ser bien claro. Me alegra ese comentario. En Justamente nuestro común amigo Felipe Leno hacía hincapié en ese aspecto. Así es. No se puede mezclar a todos porque hay jueces probos, honestos, comprometidos realmente con la labor. Correcto, claro que sí. Y justamente ellos pueden ser los puntales para emprender una reforma. Definitivamente, y en el Perú tenemos, con todos nuestros problemas, con todas nuestras fallas, un Estado de Derecho que es defendido por las instituciones que tenemos, incluyendo las del sistema de justicia, ¿no? Habiendo dicho eso, propuestas de mejora, ¿no? Tú me dices que quieres empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, ya empecemos. ¿O prefieres de abajo hacia arriba? Da lo mismo, ¿no? Ya. Pero comencemos, si quieres, de arriba hacia abajo, ¿no? Ya. Yo creo que, a ver, hablemos primero un poco del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional en el Perú es una institución que creo que funciona en general bastante bien. Sus precedentes la gente los conoce. Hace justicia, administra justicia, tiene una alta calidad de magistrados, trabaja bien en general. Pero ¿cuál es el problema institucional que tiene el Tribunal Constitucional? Que el periodo de gestión de sus magistrados es demasiado corto. Los magistrados del Tribunal Constitucional del Perú tienen el periodo de gestión más corto del mundo. No hay ningún país en el mundo donde los magistrados del TC sean electos por 5 años. Algo que tú mencionaste en una entrevista anterior es que en Estados Unidos son vitalicios de por vida. Jueces, claro, y justamente los más renombrados, los más prestigiados, son quienes son elegidos. Así es. Entonces, en Estados Unidos la judicatura es vitalicia. En otros países habrán periodos de designación de 10 años, de 15 años. En el Perú nada más es de 5 años. Y esto es gravísimo por 2 razones. En primer lugar, como todos los magistrados del TC son elegidos al mismo tiempo y su periodo termina al mismo tiempo, siempre hay un momento donde el Congreso tiene que elegir a nuevos magistrados del TC. Y se produce un miedo de que el poder político, de que el Congreso, entre comillas, capture al TC. Y se produce un temor, ¿no es cierto?, de que van a cambiar todos los magistrados y de repente cambia la línea jurisprudencial del TC y se produce inseguridad jurídica, ¿no? Y la línea jurisprudencial puede tener también un ingrediente de valores, de cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos lógico. hay jueces mucho más conservadores,
otros más liberales, como... Sí, ¿no? y en el Perú también. Es Evidentemente, cierto. Todos los jueces tienen ideología y eso no los hace ni mejores ni peores jueces. Eso es parte de la condición humana, ¿no? Y sería bueno, por ejemplo, pensar en un sistema en el cual los jueces fuesen nombrados no necesariamente simultáneamente. Exacto, ese es justo lo que yo quiero proponer. No tiene ningún sentido, es un despropósito que en el Tribunal Constitucional escojamos a todo el TC al mismo tiempo. Y además es un despropósito escogerlos por 5 años. Porque si el periodo es tan corto, lo que ocurre es que se vence el periodo de 5 años, pero no escogen a los nuevos magistrados y los magistrados se quedan 6 años, 7 años, 8 años, 10 años con el mandato vencido. Y un tribunal constitucional que tiene magistrados con mandato vencido es un tribunal que ya su idoneidad, su independencia queda debilitada, porque ellos no saben si los renuevan mañana o si los renuevan de acá a 1 año o año y medio o 3 años. Entonces una posibilidad sería el nombramiento no necesariamente de manera simultánea. Así es, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se debería renovar por partes. 2 magistrados en un momento, 3 magistrados en otro momento. Es un error, yo creo, muy dañino, es muy dañino para el sistema que se renueve todo el Tribunal Constitucional en el mismo momento. Y además es dañino para el sistema que el periodo sea tan corto. La verdad es que... ¿Qué periodo sería razonable? ¿7, 10 años? Ese podría ser un periodo razonable. Evidentemente, para mí el modelo que más me gusta, obviamente, es el modelo norteamericano, porque en el modelo norteamericano tú generas mucha estabilidad jurídica, mucha predictibilidad, mucha independencia judicial. Lo ideal sería que sea vitalicio. De repente... en el Perú es mucho pedir eso, ¿no? Pero por lo menos tiene que ser un poco más largo, ¿no? Por lo menos un poquito más largo. Entonces, ese puede ser un cambio para mejorar el funcionamiento del TC, ¿no? Otro cambio para mejorar el funcionamiento del TC. El TC es un tribunal que resuelve aproximadamente, cuando yo trabajaba ahí, 11.000, 12.000 casos al año. Hoy día, de repente, es hasta más. No sé si llegarán a 15.000 o hasta 20.000. No es posible discutir 20.000 o 15.000 casos al año. Claro. Ni siquiera es posible para una persona estudiar 15.000 expedientes al año. Claro. Entonces lo que termina ocurriendo es que los magistrados dependen mucho de sus equipos de asesores. Pero ese no es el rol del Tribunal Constitucional. El rol del Tribunal Constitucional debería ser... sentar jurisprudencia con casos emblemáticos, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo... La Corte Suprema de Estados Unidos al año de repente resuelve 200 o 300 casos, pero los 300 casos los debate a fondo. Si el Tribunal Constitucional conociera 200 o 300 casos al año, ellos podrían decir, ¿no? En este año vamos a resolver estos casos. Y va a haber fecha programada de cada audiencia y de cada sentencia. De manera tal que el TC ya no es una caja de sorpresas, que yo no sé cuándo publica mi sentencia, sino que yo sé el 1 de enero todas las sentencias que va a expedir el TC en el año, con una calendarización. Y imagínate que si fuera así, y con todos los debates televisados, en televisión nacional, ¿no? Entonces, el TC tiene que tener, creo yo, sí o sí, un mecanismo que le permita seleccionar qué casos resuelve y qué casos no. Para que eso ocurra, tiene que haber una reforma legal. El TC intentó crear un filtro, pero a la mala, ¿no? Con un precedente y la verdad que salió, yo creo, bastante mal. Y en su momento, cuando el TC intentó crear un filtro, no salió bien. Para hacerlo el filtro bien, tiene que haber definitivamente una reforma legal, creo yo, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, la de la congresista Echaíz, correcto, acerca de plantear una escuela de la magistratura. Correcto. Que de alguna manera especialice con un curso de 2 años, con un proceso meritocrático de ingreso. Eso me parece que es una alternativa que mejoraría la calidad de los jueces o podría contribuir. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, no, yo estoy de acuerdo con la propuesta que ha formulado la congresista Echaíz. No creo que sea una solución de varita mágica, pero sí ayudaría, ¿no? Así como tenemos la escuela diplomática que tiene un alto nivel académico. O el examen del Banco Central de Reserva, que es un proceso de selección que permite que los más calificados Entonces, yo creo que una escuela de la judicatura obligatoria para quien quiera desempeñar función judicial y fiscal ayudaría a prestigiar la magistratura, ayudaría a reclutar a buenos candidatos
y en general sería algo bueno, ¿no? Para la institucionalidad. Otra propuesta es el nombramiento, tú insistes. Ah, caramba. A ver, solo para terminar la idea de la escuela, ¿no? El tema de la escuela ya existe en el Perú, pero es una escuela que la participación es facultativa. Hace muchos años se planteó una norma para que sea obligatorio pasar por la escuela para postular a ser juez o fiscal. Pero en su momento, hace muchos años, en el año 2004 o 2003, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, creo yo, muy equivocada, declaró inconstitucional la obligatoriedad de pasar por la escuela. Pero esa es una locura, pues, ¿no? Claro. Si es inconstitucional que los jueces pasen por la escuela, también es inconstitucional que los diplomáticos pasen por la escuela. Y puede venir uno que dice, oye, yo quiero ser almirante de la Marina sin pasar por la escuela, ¿no? Es la verdad, una payasada. Claro. Obviamente deberían pasar por la escuela. Y en cualquier organización el capital humano es la garantía de que va a funcionar. Es un mínimo, obviamente. Y la otra es el nombramiento. Creo que ahí hay un consenso en el sentido, no consenso porque la gente critica que es político, pero mal o bien, querramos o no, los congresistas son los representantes del pueblo y son quienes encarnan la voluntad del pueblo justamente para poder elegir de una manera transparente, abierta. Correcto. A ver, ahí hay... Esa propuesta es de repente un poco más polémica, ¿no? Sí. Déjame desarrollarla, ¿no? Ajá. Antes de hablar del nombramiento específicamente, yo creo que es importante hablar de la figura de la ratificación. Los jueces y fiscales en el Perú yo creo que tienen una independencia disminuida. En primer lugar, porque gran proporción de jueces y fiscales no son nombrados, sino provisionales o supernumerarios. Y eso no significa que sean malos jueces o malos fiscales, ¿eh? Yo conozco jueces y fiscales supernumerarios provisionales que son excelentes profesionales. El problema de la provisionalidad no es que el profesional sea un mal profesional, sino el problema es que no tienen independencia. Y hay incentivos perversos, porque mal o bien su ascenso depende de quién esté, digamos, como superior. Y también es que hay inestabilidad, porque hay periodos cortos de tiempo donde en un mismo juzgado pueden pasar 3, 4 jueces. Es decir, de repente el juez de repente el juez que escuchó a las partes en la audiencia se fue y el juez que resuelve es otro juez que resuelve sin haber escuchado, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener una audiencia si el juez que va a resolver va a ser otro? ¿No es cierto? Entonces, estos cambios hacen mucho daño al sistema. Y además quita independencia, ¿no? Quita independencia porque de repente, yo no creo que esto ocurra, ¿no? Pero de repente se podría dar el caso de un juez que, como resuelve de una manera que no le gusta a otros, lo sacan, pues, ¿no? Entonces, el juez tiene que tener mucha independencia. La provisionalidad tiene que ser eliminada de una vez, radicalmente. Y eso lamentablemente trae la politización de la justicia. Podría ser. Y lo otro es la figura de la ratificación. Los jueces que no son provisionales sino permanentes tienen que ser evaluados todo el tiempo. Antes la evaluación era cada 7 años, pero desde el gobierno de Martín Vizcarra la evaluación es cada 3 años. Wow. Entonces cada 3 años pasan una evaluación y en esa evaluación se les pide a los jueces que presenten sentencias y se califica sus sentencias y se les pone nota. ¿Tú imaginas, Pedro, a un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos aceptando que le pongan nota a su sentencia? Al juez Scalia le iban a poner nota. Un juez, qué sé yo, de la Corte de Casación francesa le van a poner nota. No, pues, ¿no? Claro. Eso es, al tratar a los jueces como estudiantes de pregrado, al ningunearlos, al someterlos a evaluaciones de ese tipo, lo que ocurre es que esto disminuye su autoridad. Exactamente. Disminuye su autoridad, disminuye su prestigio, hace que sea menos atractivo participar en esta carrera. ¿Qué cosa es lo que dicen los buenos profesionales, ¿no? Un montón de buenos profesionales de repente le gustaría ser jueza, ser fiscal, pero dicen, no, ¿yo qué me voy a meter a eso? Me van a maltratar. No me quiero exponer, ¿para qué? Uy, me van a maltratar. Entonces, lo mismo que sucede en todo el sector público. Así es. Pero la importancia que tiene un poder judicial predecible, confiable, es fundamental. Es. Este tema de la ratificación, yo creo, debe ser eliminado. Y esa no es algo que yo me he inventado, ¿no? Inclusive hay bastantes personas, incluso de izquierda, gente que tiene posiciones totalmente distintas a las mías. El profesor Pedro Grandes, por ejemplo, que ha dicho muchas veces hay que eliminar la ratificación, ¿no? Y yo creo que esto es, sobre ese punto, creo que debería haber un consenso amplio, ¿eh? Creo que hay un consenso amplio, incluso a nivel de
los propios jueces y fiscales, por supuesto. Eso permitiría establecer una confiabilidad, una estabilidad jurídica mucho más eficiente en el Perú. En términos ya de ir bajando, hay un principio que es el principio que algunos dicen, no hay que delegar en las instancias inferiores y dejar que las instancias superiores asuman solo aquello que es ineludible. Correcto. Y eso nos lleva a pensar en las instancias inferiores en el sistema judicial. Por ejemplo, estamos hablando ya de la Corte Suprema, las Cortes Superiores, en el sentido de que en vez de que el Tribunal Constitucional tenga esos miles de casos, esos puedan ser vistos racional y eficazmente en las instancias inferiores. Por ejemplo, revisemos lo que es el tema de la casación. Le he escuchado a tu padre alguna vez hablar que la casación debería quizás hasta suprimirse, el introducir los mecanismos orales para hacer que haya un inicio y un fin. Es más, existe un circuito de ida y venida en los procesos de casación. Incluso tengo entendido que un expresidente de la Corte Suprema planteaba penalizar los procesos de las solicitudes infundadas. ¿Qué opinas al respecto? A ver, la Corte Suprema en el Perú es una institución que posee muchas salas. Si mal no recuerdo, son 9 salas en total. Hay 5 salas constitucionales y sociales, hay 2 salas civiles, hay 2 salas penales y hay un total de más de 40 jueces supremos, de los cuales muchos son provisionales, ¿no? Wow. Entonces yo me pregunto, ¿no? La Corte Suprema, al igual que el Tribunal Constitucional, su rol no es resolver casos, sino que su rol es establecer jurisprudencia. El rol de la Corte Suprema es principalmente lo que en el derecho se llama, de manera un poco guachafa, el rol nomofiláctico, ¿no? ¿Qué significa eso? Dar predictibilidad jurídica, estandarizar la aplicación del derecho. Si tú tienes una Corte Suprema con muchas salas y muchos jueces, ¿se puede realmente estandarizar la aplicación del derecho? Yo creo que no, ¿no es cierto? La broma entre los jueces o entre los litigantes, la broma entre los litigantes era que si tú presentabas un proceso penal, el resultado era totalmente distinto dependiendo si te tocaba una sala o otra sala. Porque en cada sala habían jueces con ideologías distintas y posiciones distintas. Es decir, una Corte Suprema donde el resultado depende de la suerte, es una Corte Suprema que de repente no te genera estabilidad jurídica, sino que más bien lo que genera es... El principio de igualdad ante la ley pues se ve completamente... Es decir, si tú quieres tener un sistema jurídico ordenado, tiene que haber una sola cabeza. No puede haber 9 o 10 cabezas, ¿no? Claro. Entonces, hace muchos años, ¿no? Cuando se planteó hace muchos años el Seriajus, ¿no? El informe de cómo cómo reformular el sistema de justicia, la recomendación principal era la Corte Suprema tiene que tener una sola sala. La Corte Suprema tiene que ser igual que el Tribunal Constitucional. Una sala nada más, 7 magistrados o 9 magistrados, no 40, ¿no? Claro. Obviamente decir eso cae mal, pues, ¿no? Es pesado. Uf. Porque si tienes más de 40 y quieres reducir a 9, van a haber un montón que se van a quedar fuera. Y eso obviamente va a caer mal, ¿no? Por eso hay incentivos perversos. Va a ser fastidioso, ¿no? Pero al país le conviene, creo yo, y hay que decirlo, el país tiene que tener una Corte Suprema de una sala. Y esa Corte Suprema, al igual que el TC, esto vale para los dos, ¿no? Tanto la Corte Suprema como el TC, cuando reciben casos, deben resolver esos casos. Y establecer jurisprudencia emblemática que claro, así es. defina los preceptos bajo los cuales así es, se ha establecer jurisprudencia emblemática. El TC de la Corte Suprema, su rol tiene que ser no resolver todos los casos, sino resolver unos pocos casos, debatirlos intensamente, establecer jurisprudencia emblemática y cuando reciben un caso lo deben resolver. No debe haber este ping-pong que devuelvo a la primera instancia. Entonces, ¿no? Eso quizás debería, como bien la había escuchado a tu padre, ya descartar la casación. Pero siempre es un recurso, ¿no? Bueno, si tú vas a tener una Corte Suprema, claro, tienes que tener un recurso para llegar a la Corte Suprema, ¿no? Le puedes poner de nombre casación, o le puedes poner de nombre nulidad, o le puedes poner otro nombre. Finalmente, esos son denominaciones. Ojo, Pedro, que hay que tomar en cuenta que sí, la Corte Suprema también ha establecido bastantes mecanismos para reducir la cantidad de casos que ve, ¿no? Por ejemplo, hay normas nuevas que en determinadas especialidades
si tú un caso lo pierdes en primera instancia y en segunda instancia. Es decir, si ya te chotean 2 veces, ya no puedes ir a la Suprema, ¿no? Es decir, la Suprema ha implementado mecanismos para cerrar un poco el acceso también. Y ahora con los cambios tecnológicos, por ejemplo, la inteligencia artificial plantea un nuevo horizonte en la forma como nos conducimos en el trabajo, en la educación, en la salud, en los tratos comerciales. Correcto. Evidentemente es un entorno cambiante donde todavía el derecho no ha madurado lo suficiente para establecer las leyes y la jurisprudencia, porque no existe casos que estén referidos, por ejemplo, al uso de la inteligencia artificial, Big Data, analítica, todos esos. Pero hay una propuesta interesante de un abogado, Felipe Leno, un común amigo nuestro, que plantea la creación de un observatorio que justamente establezca jurisprudencia y se apoye en la inteligencia artificial como un mecanismo que justamente apunte a establecer predictibilidad. Correcto, sí, claro, eso es bien interesante. Por ejemplo, yo converso con amigos que conocen esa materia y un poco lo que ellos me cuentan es que un observatorio de este tipo puede ayudar a detectar posibles casos de corrupción, ¿no? Me explico, ¿no? La corrupción a veces hace que los jueces se comporten de manera muy inusual. Si un juez normalmente se demora 1 año en resolver un caso y hay un caso que lo resuelve en 10 días, de repente hay algo raro, ¿no? O si un juez se demora 1 año y medio en resolver un caso y hay un caso que tiene 7 años y no lo resuelve, también es raro, ¿no? Entonces, un observatorio podría ayudarnos a identificar casos cuyo comportamiento es diferente del promedio. Y esos casos cuyo comportamiento es distinto del promedio son los casos donde puede haber corrupción y donde se debería investigar, ¿no? Mira, qué interesante. Es decir, para eso es que yo creo que sirve el observatorio, para identificar cosas inusuales, cosas extrañas y de repente poder indagar un poquito más. Y eso es interesantísimo porque en muchos países donde el desarrollo, sobre todo del uso de la transformación digital, se ha incorporado a los mecanismos tributarios, laborales, incluso judiciales, sí, claro, ha permitido actuar no solamente cuando ha sucedido el delito o cuando hay un problema de corrupción, sino prever y anticiparse. Así es, claro. Por ejemplo, en Colombia tienen proyectos pilotos muy interesantes en los que la Contraloría ha podido identificar ya casos de corrupción sobre la base de la predictibilidad que, por ejemplo, usaron el blockchain. El blockchain es un mecanismo que te permite hacer la trazabilidad. Mezclado eso con la inteligencia artificial, que es pensar como lo que hace un ser humano, tú puedes obtener una eficacia y una eficiencia notable. Por ejemplo, en resolver los casos, porque esos casos interminables, inmediatamente la inteligencia artificial, en función de la data y los casos anteriores, puede definir, ¿sabes qué? Este caso es prácticamente igual a este otro y la justicia de esa manera sería igual para todos. Sí, ese tipo de herramientas obviamente nos pueden servir. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, digamos, yo sí creo, y acá quiero hacer un reconocimiento, ¿no? En el Tribunal Constitucional conocen mucho su jurisprudencia y sí la aplican de manera bastante consistente, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de méritos hay que reconocer y la inteligencia artificial puede ayudar a facilitar ese trabajo sin duda. Lo que la inteligencia artificial nunca va a hacer es reemplazar a un juez, ¿no? El único que puede ponderar, que puede conocer las verdaderas implicancias de un caso es un ser humano versado en derecho, ¿no? Y en eso la inteligencia artificial nunca va a poder entrar, ¿no? Bueno, hay estudios que muestran que las carreras que más van a sufrir con la transformación digital son las de los abogados. Pero tú eres el que aboga. Yo no creo. De repente, digamos, los trabajos... Bueno, tú como catedrático enseñas en varias, entonces todavía esos hombres los trabajos juristas más sencillos, ¿no? El trabajo del practicante, de repente. Los trabajos más básicos pueden ser suplidos, pero ya los que requieren mayor complejidad, de ninguna manera, no. El trabajo del juez o del abogado litigante no se puede reemplazar. Esa es son palabras de aliento para sus estudiantes. Es absolutamente irreemplazable, ¿no? De repente, por ejemplo, cosas muy sencillas, ¿no? De repente el abogado que está más en riesgo es el abogado corporativo, ¿no? Ese sí, porque los contratos, por ejemplo, se pueden automatizar, ¿no? Pero el abogado litigante o el juez, esos están seguros, ¿no? Esos están seguros. Quedó un tema, el de la oralidad, el utilizar el mecanismo oral como
para agilizar y escuchar a las partes? A ver, la oralidad en general es buena. Claro, que no tenemos la tradición justamente de los países anglosajones, pero cada vez se utiliza más, ¿no? Por ejemplo, hay una muy buena norma que es la Ley Procesal del Trabajo. Los juicios laborales en el Perú se llevan a cabo de manera oral y la verdad que los juicios laborales se interroga a los testigos, así tipo Estados Unidos, ¿no? Tipo películas, es muy ágil, es muy rápido y creo que es de todos los procesos judiciales el que mejor funciona, ¿ya? En los procesos constitucionales también hay un poquito de oralidad. Donde la oralidad sí está recontra mal, donde está recontra mal, es en el proceso civil. Porque en el proceso civil tenemos una norma muy antigua y, por ejemplo, no se permite que los abogados interroguen a los testigos. El abogado tiene que presentar un sobrecito con sus preguntas y el juez ahí las lee. Es decir, en el proceso civil sí hay que modernizar un poco las reglas, ¿no? Luego, en el proceso penal, la oralidad se cuando lleva... tienes a un delincuente allí... En el proceso penal hay oralidad, pero el problema es que en el proceso penal ya se han ido al otro extremo. Hay tanta oralidad que a veces resulta contraproducente. En el proceso penal, por ejemplo, el juez redacta una resolución de, qué sé yo, 200 páginas y la lee y estás ahí horas, ¿no? Horas. Y se pasan horas en audiencias que leen puros documentos por horas, ¿no? Y no tiene sentido. Y hemos visto todas las audiencias penales hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, la oralidad del proceso penal es mucha. La oralidad del proceso civil es muy poca. La oralidad que está bien es la del proceso laboral. Todos los procesos del Perú deberían copiar el proceso laboral. Es más, buscar un balance. Así es, un balance. Ni lo uno ni lo otro, porque puede agilizar un proceso. Es más, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en el Perú es una confusión, ¿no? Código procesal civil, código procesal constitucional, código procesal penal, código procesal laboral, ley del proceso contencioso administrativo. Es un caos. Ya ni los abogados entienden tantas normas procesales. Y yo he escuchado a muchos abogados que hay normas contradictorias. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un conjunto de leyes procesales comunes. Sería mucho mejor así. Hay que simplificarla radicalmente. El derecho en el Perú requiere una reforma, una poda bastante agresiva para que sea más fácil de entender, más predecible, más seguro, ¿no? Una poda agresiva. Incluso a los congresistas, la prensa los cataloga en función de las leyes o proyectos de ley que van a ir sacando. Sí, y eso es un incentivo perverso, porque debería haber también un incentivo. ¿Cuántas leyes has derogado para simplificar los procesos? Así es, claro. El tiempo es fundamental. Hay una comisión en el Congreso que se dedica solamente a identificar leyes inútiles y derogarlas, ¿no? Esa comisión debería ser repotenciada, ¿no? Claro, definitivamente. Otro tema importante que se quedó en el tintero, ¿no? Sí. Es el tema del nombramiento de los jueces, ¿no? Exacto. Ese tema, bien polémico, ¿no? En el Perú, los jueces son nombrados por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hacemos con la Junta Nacional de Justicia? Es, digamos, una entidad que su antecesor es el Consejo Nacional de la Magistratura. Hubieron algunos cambios entre una y otra, pero yo creo que al final terminan siendo entidades bastante parecidas, ¿no? Porque son entidades nombradas o digamos, entidades que nacen de una serie de intereses sectoriales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nombra a la Junta Nacional de Justicia? Universidades públicas, universidades privadas, TC, Poder Judicial, Contraloría, Defensoría del Pueblo. ¿No es cierto? Y en esta conversación, en este concurso entre esta gente, de repente se busca hacer las cosas bien, pero de repente es una repartija también, ¿no es cierto? Claro. En estos concursos, si yo quiero nombrar gente por concurso, yo puedo, de repente, supongamos que el concurso es muy serio y muy honesto. El que pierde siempre va a encontrar un argumento para cuestionar el concurso. Entonces, cuando hay nombramientos por concurso, juicio seguro, amparo seguro. Cuando hay concurso, sí o sí van a impugnar, van a querer bajarse el concurso y el resultado yo creo que nunca va a ser bueno. En el caso que sean honestos, ¿no? Si no son honestos, arreglen el concurso. Y todos los que trabajan en el Estado no me dejarán mentir, los concursos públicos en el Perú lamentablemente muchas veces están arreglados, ¿no? Entonces, yo creo que no es
Escoger a los miembros de la JNJ por concurso, creo que no es la mejor fórmula. Escoger a los jueces por concurso, creo que no es la mejor fórmula. Yo creo que una mejor fórmula, por lo menos para la elección de jueces de la Corte Suprema y de fiscales supremos, es la fórmula que se utiliza para escoger al presidente del directorio del BCR. El Ejecutivo propone y el Senado... Exactamente. ¿Por qué? Porque en ese sistema, para escoger a un magistrado, tendría que haber consenso entre el presidente y todas las bancadas importantes en el Congreso. Es decir, todos los sectores tienen poder de veto, ¿no es cierto? Claro. Si la derecha está en contra, lo veta. Si la izquierda está en contra, lo veta. Tiene que ser alguien que genere un acuerdo, ¿no es cierto? Alguien que tenga idoneidad. Alguien dirá, no, que esto es politizado, ¿no? Pero el juego democrático es así. Claro, yo les pregunto, ¿no? ¿El señor Velarde es politizado? ¿Es poco idóneo para el cargo? El señor Velarde es el funcionario público más idóneo para su puesto en el Perú. Entonces, los jueces siempre van a tener un elemento político, siempre van a tener un elemento ideológico. Es mejor elegirlos de manera más transparente y más pública que en los concursos que generan tantos problemas, ¿no? Entonces, sí, esa es la fórmula que yo creo que hay que seguir, ¿no? En términos ya de lo que vivimos día a día con la interacción entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, existen muchos cuellos de botella que hacen que, por ejemplo, la responsabilidad de la investigación recaiga en los fiscales, cuando por muchos años teníamos la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, y la policía es muy eficiente, sobre todo cuando se le da el apoyo político. ¿Qué alternativas crees tú podríamos plantear para hacer esa interacción entre diversas entidades para que la justicia no demore tanto? El caso, por ejemplo, en días pasados, de personas que fallecieron porque recién el expediente de la investigación salió cuando el muerto ya no había podido tramitar, por ejemplo, un estudiante que tenía que viajar a Ayacucho, o casos en los que la demora del trámite judicial hace que la justicia que tarda tanto no sea justicia. En ese sentido, ¿qué sugerencias tienes tú, por ejemplo, para que la interacción entre policía, fiscalía, poder judicial sea más expeditivo? Correcto. A ver, hay algunos que quisieran regresar a un momento anterior donde quien lideraba la investigación era la policía y el fiscal era simplemente un abogado que, una vez que concluía la investigación, era el que acusaba frente al Poder Judicial, ¿no? Ese es el modelo antiguo. Pero yo no estoy seguro que sea bueno volver al modelo antiguo, ¿no? Digamos, no estoy convencido de que la policía sea necesariamente mejor investigando que el Poder Judicial, ¿no? O sea, ahí creo que de repente estamos bien con el modelo que tenemos. Yo creo que a lo mejor la propuesta que podríamos formular es otra, ¿no? Es aumentar el número de acompañamiento conjunto entre fiscales y policías. Porque, por ejemplo, yo tengo el caso de un amigo que le robaron el celular a su hijo. Y sus vecinos capturaron al asaltante, pero el fiscal tuvo que estar, o sea, para poder preparar ese expediente, el padre tuvo que estar 40 horas sin dormir para preparar ese expediente que fuera a la instancia superior. O sea, hay una carencia de personal para poder resolver tantos casos. Yo creo que hay una alternativa, ¿no? Hay algo que se puede hacer. Yo creo que el Ministerio Público no debería tener el monopolio de la acción penal. Jueces de paz, por ejemplo, algunos hablan para casos donde no haya casos demasiado complejos. Me explico, ¿no? Sí. Me explico. Por ejemplo, en otros países del mundo está permitido que la víctima demande directamente al delincuente en la vía penal. Es decir, no todos los casos penales deberían pasar por el Ministerio Público. ¿No es cierto? Si es que tú has sido objeto de una estafa y tú tienes pruebas de que ha habido una estafa, ¿por qué tienes que tú denunciar al Ministerio Público y el fiscal es el que lleve el caso? ¿Por qué no puedes ir tú directamente al Poder Judicial? Y el Ministerio Público actúa como un tercero, ¿no? Pero de repente hay que quitarle ese monopolio al Ministerio Público. Si el Ministerio Público no se da abasto para litigar todos los casos penales a tiempo, de repente las víctimas
podrían litigar algunos casos, ¿no? No sé si me dejo entender. Claro. O sea, de repente esa podría ser una. Pero alguno una salida. tendría que haber una convalidación de que eso no es una falsa acusación, ¿no? Bueno, para eso está el juez, pues. Claro. El juez constatará también, ¿no? En el proceso, evidentemente. Entonces, de repente fórmulas de ese tipo, ¿no? Fórmulas de ese tipo. Pero claro, ¿no? Yo sí creo que es importante, pues, que los fiscales dirijan la investigación en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ya, ¿qué piensas del caso que es desde el punto de vista de los derechos humanos de los penales? Hay más de 94.000 presos sí. y 36.000 personas que no están claro. coactadas de su libertad. Sí. Es un caso clamoroso voy a decir, y son personas pobres que no tienen los recursos para contratar un abogado. ¿Qué hacer voy a decir cosas impopulares, ¿ya? Porque lo que está de moda es, no, delincuentes malditos que los maten. Hay que matarlos. ¿no? Ese es lo que está de moda, ¿no? Lo fácil, ¿no? Pero uno no puede caer en lo fácil, uno tiene que defender los principios básicos del Estado de Derecho. Cuando una persona, una proporción enorme de la gente que está encarcelada en el Perú no tiene sentencia. Exacto. Sino que están encarcelados por medidas de prisión preventiva. La persona que está presa por una medida de prisión preventiva no ha sido declarada culpable. Su presunción de inocencia no se ha desvanecido. De repente, cuando llega a juicio, de repente la persona se queda inocente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante que estas personas que están en prisión preventiva, ellos deberían estar presos por separado de los presos condenados. No se debe mezclar al preso condenado con el preso de prisión preventiva. Debería haber dos regímenes carcelarios diferentes, inclusive establecimientos carcelarios diferentes. Ya, primer punto. Segundo punto, toda esta gente que está en la cárcel con prisión preventiva no es que hayan perdido sus derechos, más que su libertad temporalmente. Es decir, deberían tener el derecho de votar. Pero los presos en el Perú que tienen prisión preventiva no tienen el derecho de votar. Hay un proyecto de ley que propone facilitarles, reconocerles sus derechos al voto, pero ese proyecto de ley no avanza. Habría que decirle al Congreso que lo pueda aprobar, porque el que está preso con prisión preventiva no hay justificación para quitarle estos derechos, ¿no? Nadie lo ha condenado todavía. Entonces, y luego, el tercer tema, ¿no? En el Perú yo creo, es una vulneración terrible de derechos fundamentales que alguien pueda ir preso de manera preventiva por 3, 4, 5 años. Es recontra excesivo. Ese plazo hay que recortarlo dramáticamente. A nivel de derecho comparado, es algo abusivo. Muy abusivo. Demasiado. Terrible, ¿no? Gente presa años. Y pareciera que es un incentivo perverso. O sea, están buscando el aspecto punitivo de castigo. Y claro, es inaudito que gente inocente pueda ser acusada. En muchos casos puede ser justificado de repente si alguien lo agarras en flagrancia, ¿no? De repente si hay un peligro de fuga o una peligrosidad muy alta, en algunos casos se justifica, ¿no es cierto? Pero el plazo debe ser definitivamente menor, ¿no? Entonces esas cosas hay que corregir y hay que tener el coraje de decirlo, ¿no? Hay que tener el coraje de decirlo, por supuesto. Llegando a los temas más candentes, ¿qué hacemos con la fiscalía? Estas facciones que están en constante desbaratamiento de la institucionalidad en la fiscalía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tú sugieres, planteas para salir de este entrampamiento? No hay una respuesta fácil, ¿no? Porque esta inestabilidad que vemos en la fiscalía, yo creo que va a continuar, ¿no? Yo tengo conocimiento que hay fiscales supremos que fueron en su momento destituidos, apartados, que han presentado demandas y esas demandas puede ser que sean estimadas, ¿no? Entonces, de repente, el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? O Tomás Aladino Gálvez, o Carlos Ramos Heredia también, podrían regresar, ¿no? Podrían regresar. Entonces, digamos, van a seguir habiendo cambios, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay una institución en crisis, ¿no? Hay una institución en crisis. La institución está en crisis, en primer lugar, porque hay fiscales de rango subordinado que se las han arreglado para ser inamovibles en el cargo y que están en una situación de amotinamiento respecto de los fiscales supremos, ¿no? El Ministerio Público es distinto del Poder Judicial.
En el Poder Judicial, los jueces tienen una autonomía prácticamente absoluta. Un juez de primera instancia no tiene que recibir órdenes de nadie. Son autónomos los jueces. Los fiscales es distinto. En la ley orgánica del Ministerio Público está establecido que la Fiscalía es una institución jerárquica. Y el fiscal superior le puede ordenar al fiscal inferior llevar a cabo ciertas diligencias. Y el fiscal inferior tiene que cumplir al pie de la letra cuando le ordenan. Es decir, es inadmisible, absolutamente inadmisible, que un fiscal subordinado salga a cuestionar o a rebelarse contra el fiscal de la Nación, ¿no? Hay que restablecer el principio de jerarquía y disciplina, en realidad, en el Ministerio Público. ¿Y cuál es el principio bajo el cual se basa esta estructura jerárquica en la Fiscalía? Está en la ley orgánica del Ministerio Público. Público. ¿Qué principio es el que prima justamente para establecer esa jerarquía? La posibilidad de que el Ministerio Público opere ordenadamente, ¿no? Ordenadamente. A ver, hay algunos que han propuesto medidas de cese de todos los fiscales supremos, ¿no? Hay gente que quiere sacar a todos, ¿no? Yo creo que ese tipo de medidas, por más que pueden son ser contraproducentes, por más a que la pueden larga ser atractivas o vendedoras, marqueteras, creo que son contraproducentes y posiblemente lesionan los derechos fundamentales, ¿no? Porque claro, uno no puede cesar a una persona sin explicar, sin motivar, sin demostrar, sin que haya un procedimiento. Es decir, estos proyectos de ley de saquen a todos los fiscales supremos, eso no es viable, porque si haces eso... Es más, las reformas más exitosas en el mundo de la gestión pública se logran justamente con los baluartes, aquellos jueces, aquellos fiscales que tienen la entereza, los principios, las competencias para resolver, porque sobre la base de esas personas es que funcionan los cambios. Yo no quiero ser pinchaglobos, ¿no? Pero hay que ser realista y hay que ser consistente con los valores constitucionales. Si es que tú apruebas una ley o una medida para sacar hacia la mala a todos los fiscales, lo que va a pasar es que los fiscales van a acudir al Poder Judicial a través de una demanda de amparo y en cuestión de 2 semanas te van a sacar una cautelar y van a regresar. Entonces, ese tipo de propuestas no son viables, ¿no? De repente, lo que se podría hacer sería nombrar una comisión de altísimo nivel, ¿no? De juristas así de altísimo nivel, de diferentes posiciones ideológicas, ¿no? Y que esa comisión de repente proponga algunas reformas, ¿no? Para institucionalizar más el Ministerio Público. No sé, se me ocurren nombres como Domingo García Belaúnde y Marcial Rubio, ¿ya? 2 personas de posiciones diferentes, pero que tienen claramente una altísima idoneidad profesional, ¿no? Algo así, gente con ese perfil y que siguiendo esa línea de pensamiento, eso podría llevarnos a pensar también una reforma del Poder Judicial, porque algunos dicen, no, el Poder Judicial no puede reformarse por sí solo, tiene que ser una instancia externa. Lógico. ¿Será el Congreso? ¿Será el Poder Ejecutivo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué alternativa? ¿Sería una comisión de altísimo nivel como la que tú...? Los poderes del Estado se rigen por una ley orgánica. La única autoridad que puede aprobar una ley orgánica es el Congreso. Entonces, cualquier reforma del Poder Judicial o del Ministerio Público le corresponde al Congreso. Todas las comisiones de alto nivel o mediano nivel o bajo nivel servirán para proponer ideas, pero finalmente que tendrá que valorar y debatir esas ideas es el Congreso. El Congreso es el único que puede aprobar reformas en el Perú. Es el llamado a aprobar las reformas. Nadie más lo puede hacer. O sea que el nombramiento de una comisión podría ser una instancia previa a la aprobación para que dé luces acerca de qué medidas podrían ser o no más factibles, más provechosas. Sí, definitivamente. Un poco eso fue el mecanismo de esa Constitución del 93. Tengo entendido que en el proceso de elaboración se recurrió a expertos que dieron las pautas para establecer una Constitución que con sus virtudes y defectos, creo que yo más virtudes que defectos, sobre todo en términos del crecimiento económico, la reducción de la pobreza. La Constitución del 93 seguro participaron algunos expertos, pero se elaboró principalmente en la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente Democrático de 1993 y ahí se puede consultar los interesantísimos debates que se produjeron en ese momento, ¿no? Yo creo que hay un mito, ¿no? Parte de la izquierda ha dado un mito que la Constitución del 93 fue impuesta por Fujimori, y eso no es verdad. Uno puede revisar el debate intenso y animado que tuvo, por ejemplo, Henry Piz, que era constituyente en ese momento, con Enrique Chirino Soto y con Lourdes Flores, ¿no?
Entre esos tres se sacaban la mugre, ¿no? Y de ahí salieron nuestras instituciones constitucionales, ¿no? Entonces, una recomendación muy bonita, sobre todo a los alumnos de Derecho, es que puedan revisar, repasar el debate constituyente, ¿no? Que además nos ayuda a interpretar la Constitución. Cuando hay una duda de cómo se interpreta una parte de la Constitución, podemos acudir al debate constituyente. De hecho, la Constitución del 79 y la del 93 son idénticas en gran parte, ¿eh? Ojo. Es cierto. Son idénticas en gran parte. Entonces, pero hay pequeños cambios que son cruciales, por ejemplo, en el aspecto económico. Sí, en la del 79 se estableció... Ahí es distinto. Sí. Claro, pero en el 93 se prohibió. O sea, en la del 79 se establecía la independencia del Banco Central de Reserva, pero no se prohibía la emisión monetaria. En cambio, en la otra, perdón, los préstamos al gobierno. En la del 93 se prohibió, o sea, fue terminante. Y esa Constitución, con todas sus virtudes y defectos, hay que reconocer que, en primer lugar, no fue una imposición de Fujimori. No, para nada. No fue de ninguna manera la posición de una cierta corriente política, sino fue lo que en ese momento representaba justamente el poder de una asamblea constituyente, es decir, que emana del pueblo justamente como máxima instancia para elaborar una constitución. Bueno, digamos, es verdad que nació la Constitución de un acto que fue un quebrantamiento de la Constitución previa. Es verdad que hubo en su momento denuncias de que hubo fraude en el referéndum de aprobación de la Constitución, así como hubo denuncias de fraude en la última elección que hemos tenido, ¿no? Es decir, denuncias de fraude, luces y sombras, pero es la Constitución que tenemos y es una Constitución que se ha legitimado con décadas de prácticas democráticas, ¿no? Y además ha sido reformada en muchísimas más de 40 ocasiones. veces. Exacto, sí. Pero dentro de los mecanismos que establecía la propia Constitución. Así es, definitivamente. Es nuestra Constitución y claro, yo creo que muchas cosas buenas de la Constitución del 79 se preservaron, de repente las cosas que había que mejorar se mejoraron, y yo creo que es clarísimo por que sus frutos las conoceréis. Por su fruto la conocemos, ¿no? Nos ha servido, es una buena Constitución. No es perfecta, pero es una buena Constitución, ¿sí? En lo que no se puede dejar de aprovechar el contexto político de acá al 2026, aunque el meollo de nuestra conversación ha sido sobre las reformas del Poder Judicial. Correcto. ¿Cuál es tu visión de lo que se plantea en el contexto político de acá al 2026? Bueno, es una situación grave, ¿no? Es una situación grave porque el riesgo que tenemos es el riesgo de la atomización, ¿no? Digamos, yo creo que el Perú se divide básicamente en tres grandes bloques electorales, básicamente, digamos, simplificando, ¿no? Simplificando, en el Perú está el sur andino, donde gana normalmente la izquierda. Está el sector que vota por el fujimorismo. Y luego está el sector que vota por partidos de derecha no fujimoristas, que se centra principalmente en Lima. ¿No es cierto? Como el sector limeño está tan dividido, yo creo que el escenario más probable es un escenario donde el fujimorismo compita nuevamente en la segunda vuelta con la izquierda. Y el problema es que esa es una película repetida. ¿No es cierto? Es decir, altamente peligrosa. La segunda vuelta de Keiko Fujimori contra Antauro Humala me parece un escenario enormemente probable, el escenario más probable. Y claro, esa película todos sabemos cómo termina, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha limeña, la derecha urbana, tiene el deber frente al país de consolidarse, de no fragmentarse, ¿no es cierto? Renovación Popular, Avanza País, el general Roberto Quiabra, líderes, ¿no? Que tienen la potencialidad de tener liderazgo, como, qué sé yo, ¿no? Rafael López Aliaga, ¿no? Carlos Añaños, Lourdes Flores, varios más que me olvido, el Partido Aprista, tienen este deber de consolidar una unidad. Y un mecanismo podría ser quizás algún documento sobre la visión de país que se podría construir, porque a veces las reuniones son discusiones, conversaciones, pero no fue un poco lo que yo digo sobre la base de la experiencia en Fredemo, una propuesta muy clara de Mario Vargas Llosa, con sus virtudes y defectos, que aglutinó aquellas fuerzas que compartían de alguna manera las ideas, los principios y esa visión de país. Fue una locomotora que fue el Movimiento Libertad,
y a la cual se incorporaron Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el SODE. Entonces, es decir, esa congruencia en torno a una visión de país fue la que facilitó justamente esa alianza de partidos. Algo así, ¿no? Algo así. También es verdad que nuestro sistema político está construido para castigar a los que hacen alianzas. Los incentivos perversos. Los incentivos son perversos, ¿no? ¿Por qué? Porque el partido político que va en alianza se le aumenta la valla electoral. En vez de reducirse la valla electoral se aumenta. Es decir, el individualista que no se junta con nadie y quiere jugar a ser cabeza de pericote, tiene una valla electoral del 5%, y el que hace un esfuerzo por aglutinar y trabajar en equipo tiene una valla del 6%. Debería ser al revés, ¿no? Claro. Mira, yo he planteado que la valla electoral no sea 5%, sino 10% o 12%. Pero que si el partido se junta con otros partidos, la valla electoral empieza a bajar. Y si te juntas con 5, 6 o 7 partidos, ahí bajas de nuevo al 5%. Podría haber una escala incluso. Exacto, así es. Cuanto más te aglutines, tienes el incentivo tiene que haber un incentivo a consolidar, porque de lo contrario la fragmentación va a ser terrible, y cuando la fragmentación es terrible, el costo de información es mucho más elevado. La gente no va a tener la menor idea quiénes son los candidatos al Congreso o a la presidencia. Y el resultado se va a ver en el Parlamento, que va a tener una posición muy, muy débil. Muy débil, muy atomizada, muy impopular. Es decir, tenemos la tormenta perfecta. Tenemos un escenario que nos lleva a una democracia incluso más frágil que la actual y la posibilidad latente de un quiebre del orden constitucional. Entonces, yo lo que pienso es que las luchas largas, duras, difíciles que tuvimos contra el gobierno de Pedro Castillo se pueden repetir. Y yo he estado contigo, Pedro, en marcha, ¿no? Hemos estado ahí, hemos respirado juntos el gas lacrimógeno, ¿no? Sí. Yo creo que existe el riesgo de que nuevamente tendremos que salir a las calles, nuevamente respiraremos el gas lacrimógeno y luego nuevamente tendremos que movilizarnos para defender la democracia. Pero todas las veces que sea necesario lo haremos para defender la democracia en el Perú, ¿no? Pero hay que ser optimista. Y entre otras alternativas está la de fortalecer los partidos políticos. Los partidos escuela, aquellos lugares donde uno pueda formarse cívicamente, políticamente, sobre todo en nuevas generaciones. Y tú que eres catedrático y tienes muchos jóvenes como estudiantes en varias universidades, ¿qué crees que debería hacerse para promover la incursión en la política? Porque la política, como mal o bien, la necesitamos. Y es mejor entrar a la política con gente que ame al Perú, con gente honesta, con gente preparada. Y los incentivos son ahuyentarse, a salirse de la política. ¿Cómo es que tú crees podríamos nosotros incrementar ese interés, esa vocación para seguir la carrera política, sobre todo entre la gente joven? Bueno, yo siento que hay bastante vocación, hay mucho interés de la gente en participar en todo el Perú, no solamente en Lima, ¿no es cierto? Y es un trabajo de hormiga que se debe hacer, ¿no? Y las instituciones políticas, muchas de ellas hacen trabajo de escuela, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? El problema es que hay demasiado partido que es vientre de alquiler. Esa es la realidad. Los vientres de alquiler son consecuencia de malos incentivos. En el Perú, un partido político postula a elecciones generales y tiene 5 años completos sin nada que hacer. En esos 5 años completos que no hay elecciones generales, el partido normalmente entra en hibernación. Cambia su símbolo, cambia su nombre, se subasta a sí mismo y reemerge con otra identidad. Los partidos son, no sé, estoy pensando un término, ¿ya? Pero son partidos transformers, ¿ya? Se paran transformando, ¿no? Un día son una cosa, después otra. Claro, que era Avanza País, otra, ¿no? Era un partido de izquierda originalmente. Una cosa rarísima, ¿no? Sí. Entonces, para evitar estas transformaciones tan inverosímiles, lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, es que hay que obligar a los partidos a trabajar de manera permanente. No pueden tener esos 5 años para reinventarse. Y a eso contribuiría las elecciones en término medio, porque justamente así es, son justo eso voy. El combustible que acelera el trabajo partidario. Así es, exactamente, justo a eso voy. Si es que nosotros establecemos elecciones de parte del Congreso a mitad de periodo, obligamos a los partidos políticos a trabajar
de manera mucho más permanente y los obligamos a transformarse en algo más real, algo más institucional, que no se busque gente solo una vez cada 5 años, sino ya de manera más permanente, no trabajas, ¿no? Porque tienes elecciones más frecuentes. Claro. El problema es que las elecciones parlamentarias son muy poco frecuentes, tienen que ser más frecuentes para que los partidos políticos sean más reales, ¿no? Ya hemos aprobado el establecimiento de una cámara baja y una cámara alta. ¿Qué medidas crees tú deberían implementarse para reglamentar y perfeccionar este mecanismo de la democracia peruana? Bueno, yo creo que la ley, digamos, la idea de crear nuevamente el Senado es una buena idea, pero la implementación de repente no ha sido la mejor, ¿no? ¿Por qué es bueno el Senado? Porque te permite mayor reflexión, te permite corregir errores. El Senado además te da mayor separación de poderes. Por ejemplo, en una acusación constitucional o una vacancia presidencial, la Cámara Baja acusa, la Cámara Alta resuelve, hay más debido proceso. ¿Cuál es el error del Congreso, no? El error del Congreso número 1, pienso yo, es establecer que parte de los senadores se escogen igual que los diputados. Si vas a tener diputados y senadores, los diputados se tienen que escoger de una forma y los senadores de otra. Claro. Porque de lo contrario las dos cámaras van a ser igualitas, pues es un reflejo. Es decir, si diputado se escoge por región, todos los senadores debería ser Distrito Nacional Único. Si los diputados se escogen distrito uninominal, los senadores son por región. Pero no puedes tener senadores y diputados electos porque hay duplicidad ahí. Ahí han metido la pata. Ahí han metido la pata. Otra metida de pata, ¿no? Esta norma, hay una norma que no me gusta, pero nada, ¿no? Que dice que si has sido diputado, aunque tengas menos de 45 años, puedes ser senador. Esa norma no va, pues. El diputado joven que siga siendo diputado y una vez que alcance la edad, ahí que vaya al Senado. Pero esas excepciones como que desprestigian, ¿no? Claro, y debería permitirse la reelección para que el pueblo sea quien definitivamente pueda aceptar o rechazar a ese candidato. Se permite reelección indefinida. Eso está bien en los dos. Pero ya no solamente en el Congreso, sino también para las autoridades municipales y regionales. Bueno, ahí podríamos debatir un poco más, ahí sí ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque un alcalde que va a la reelección, ese puede usar su presupuesto políticamente, ¿no? Así para mezclando su gestión con su campaña, ahí es un poquito más complicado. Pero siempre optimistas, creemos que el Perú tiene una esperanza, tiene posibilidades de irse por el rumbo del barranco o el potencial enorme que tenemos para convertirnos en ese país grande, ese país de posibilidades, de esperanza. Muchísimas gracias, Lucas. Los esperamos el próximo jueves. ¡Viva la libertad! Gracias, ¡viva el Perú! Gracias, Pedro. Y ahí a seguir teniéndole fe a nuestro país. Gracias, Lucas.